Muy buenos días, señores del jurado. El tema que nos trae hoy se titula Estrategias para fortalecer las funciones de la supervisión educativa y su influencia en la labor pedagógica de los docentes. Por el factor tiempo, esta defensa se desarrollará de manera concreta. Sin embargo, se diseñaron las diapositivas con toda la información necesaria para el seguimiento de lo que verbalmente se aporta. La autora de la investigación es mi persona, Elisa Semidey Contreras. Como tutor, el doctor Freddy Armando Rico Cárdenas. La presente es un trabajo de investigación que se realiza para optar por el título de Magíster en Gerencia Educativa. Así se da inicio con el capítulo 1. Planteamiento del problema. Se distinguen comentarios de supervisor y docente, marcando la problemática, la cual se da a conocer bajo un diagnóstico de la situación. Es decir, se visualiza el problema de la función educativa que, según se aporta, incide en la labor pedagógica. Por lo tanto, es necesario preguntarse, ¿qué está sucediendo con la supervisión educativa en los centros de educación inicial? Recordando que estos profesionales son también docentes que a lo largo de su carrera llegan a obtener estos cargos. Síntomas. El diagnóstico lleva a detectar situaciones que se identifican como síntomas, tanto en el supervisor como en los docentes. En el supervisor tenemos resistencia a cambios aptitudinales como liderazgo, comunicación, toma de decisiones, gestión de conflicto, trabajo en equipo. También existe la inflexibilidad, es decir, cerrados a la negociación, carencia de especialistas en educación inicial, que debería ser un requisito indispensable para ejercer como supervisor, falta de motivación, decisiones unilaterales. Toda decisión desde cualquier ámbito, familiar, de trabajo, de cualquier tipo de ámbito, debe ser socializada y discutida. De allí es el éxito de cualquier tipo de discusión. Ahora bien, aunque se trabaje la problemática de la influencia que ocasiona el fortalecimiento de las funciones del supervisor, en los docentes también hay síntomas. Si no se tiene receptividad por parte del docente, no habrá tampoco cambios en su labor, por lo que también se hace necesario plasmar sus síntomas, los cuales más evidentes son la resistencia a cambios aptitudinales, igual que en el caso del supervisor, la apatía de los docentes ante la supervisión como respuesta al modelo aplicado por los supervisores, la falta de motivación también, la falta de unificación de criterios. Esto puede darse como respuesta a las decisiones unilaterales que presentan los supervisores. Causas. Con el listado anterior se identifican las situaciones. Entonces viene la pregunta, ¿qué lo produce? Y así se obtienen las causas de la problemática que se enuncian en la lámina, como el desconocimiento del empleo de estrategias, el miedo a nuevas tendencias, la falta de conocimiento de roles, la falta de experiencia laboral, entre otras. De acuerdo al diagnóstico, los síntomas y las causas que hemos visto, es oportuno leer la opinión de Chacón en 1999, quien expone: al intervenir en la marcha de la escuela, el Estado se somete a una necesidad social más que a un principio de simple autoridad. De esta manera, vela porque los diversos agentes de la educación, tanto la familia como la escuela, no produzcan un daño a los derechos del futuro ciudadano. La intervención del Estado en la educación está plenamente justificada. Lo que no hay que discutir es su legitimidad, sino la naturaleza de esa intervención. La problemática presentada en este estudio no tiene nada que ver con la intervención legal de los supervisores en las instituciones. La problemática que se presenta desde hace muchos años es por la forma de cómo ejecutar dicha supervisión. Por la forma de ejecutar la supervisión es que surge entonces el interés de esta investigación, es decir, la búsqueda de respuestas a las situaciones descritas, planteándose interrogantes como ¿para qué? ¿Y qué se busca con el estudio en sí? Lo que conlleva a plantearse un objetivo general representando el fin de esta investigación, el cual se enuncia en la diapositiva. Igualmente, también se debe responder
a causas claves, por lo que se presentan 4 objetivos específicos que buscan. El primero de ellos, diagnosticar. El segundo, describir aptitudes. El tercero, identificar las habilidades de los docentes. Y por último, diseñar con base en los resultados las estrategias que fortalezcan las funciones de la supervisión educativa. Y por supuesto, su influencia en la labor pedagógica de los docentes. Justificación. Para finalizar el capítulo, la justificación se da en 3 aspectos: el teórico, el metodológico y el práctico, que se amplían en la lámina presente. Entramos ahora al capítulo 2, marco teórico. En este capítulo se describen los antecedentes, bases teóricas, bases legales y la operacionalización de la variable. En cuanto a los antecedentes, se toman como base antecedentes internacionales, nacionales y regionales. Cada enfoque de estos antecedentes contribuyó a abordar el problema planteado. Además, sirvió de referencia al estudio por considerar que soportan las variables de esta investigación, es decir, funciones de supervisión y desempeño laboral pedagógico. Así, se señala en el contexto internacional 2 investigaciones, una en Perú y otra en Guatemala. Ambas destacan la supervisión educativa como una problemática común que requiere estudios de investigación. A nivel nacional, en Venezuela existe gran número de investigaciones cuyos autores se han preocupado por estudiar este tema. Entre ellos se destacan 2 investigaciones, una en Maracaibo y otra en Lara, Barquisimeto. Ambas se presentan con el fin de ayudar a mejorar la crisis existencial de la supervisión y se apoyan del proceso educativo. De lo general llegamos a lo particular, es decir, al estado Táchira, donde se desarrolla esta investigación, teniendo como apoyo en el municipio Cárdenas, en el 2011, una investigación de nombre de la supervisión educativa y sus funciones en planteles oficiales, presentando como problemática la presencia de supervisores graduados en un campo profesional diferente a los licenciados en educación. Por último, se tomó también el estudio de Pérez 2012 en San Cristóbal, con el nombre Alternativas para mejorar la calidad de la educación básica en el estado Táchira, y la problemática se enfocó en la necesidad de la descentralización para hacer los procesos de supervisión a nivel regional. Resumidas en la conceptualización y rasgos resaltantes, llegamos a las bases teóricas. En ella vamos a tener la función de supervisión, funciones administrativas, competencias gerenciales, procesos aptitudinales, acompañamiento pedagógico. Vamos a tener dentro de las funciones administrativas la planificación, organización, dirección y control. Dentro de los procesos aptitudinales vamos a tener el liderazgo, la comunicación, la toma de decisiones, la gestión de conflictos, trabajo en equipo y la motivación. En el desempeño laboral, por su parte, vamos a tener el perfil del docente, el saber, hacer y ser, las habilidades docentes, las técnicas, las humanas y las conceptuales, y el fortalecimiento de la gestión administrativa. Vamos a dar el coaching, tanto como coach o como coaching. Así como se establecen bases teóricas, establecemos también bases legales, y en el estudio se van a contemplar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la Ley Orgánica de Educación de 1980, el régimen de la supervisión educativa de 1985 y la Ley del Ejercicio de la Profesión Docente del 2000. Para concluir el capítulo 2, se establece la operacionalización del sistema de variables, el cual se establece en el cuadro siguiente. En él vemos el sistema de variables y operacionalización, en donde vamos a tener 2 variables, funciones de supervisión de la supervisión educativa y el desempeño de la labor del docente. Tenemos una definición conceptual, una definición operacional y tenemos las dimensiones. Dentro de las dimensiones vamos a tener 5 dimensiones, 2 para la primera variable, 3 para la segunda variable, y tenemos identificadores. En las dimensiones vamos a tener las competencias gerenciales y vamos a tener los procesos aptitudinales para la primera variable. En las competencias gerenciales vamos a tener la planificación, organización,
dirección y control. Y para el proceso aptitudinal vamos a tener liderazgo, comunicación, toma de decisiones, gestión de conflictos, trabajo en equipo, motivación. La segunda variable va a tener 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones están organizadas en el perfil del docente, las habilidades del docente y la gestión administrativa. En el perfil del docente tenemos el saber, el hacer y el ser, y en las habilidades tenemos habilidades teóricas, humanas y conceptuales. Para la gestión administrativa tendremos entonces el coaching. Todos estos conceptos fueron ya descritos en las bases teóricas. Asimismo, tenemos los ítems en cuanto al instrumento se va a utilizar. Se aborda ahora el capítulo 3, marco metodológico. Aquí se concreta el tipo de estudio a realizar, es decir, la investigación presenta una perspectiva epistemológica de enfoque cuantitativo, debido a que hay una realidad que conocer, donde se busca reportar qué sucede con hechos, de tal manera de dar información que permita cuantificar. ¿Ok? Asimismo, el propósito de la investigación es llegar a conclusiones de manera descriptiva, proponiéndose identificar elementos y características del problema en sí, y también se presenta un diseño de investigación de campo, donde con los datos primarios, ¿sí?, llamados así, se recolectan directamente estos datos de la realidad que se va a estudiar. Asimismo, la población del estudio está conformada por 5 supervisores y 201 docentes de diferentes estratos, como son centros educativos nacionales, estadales, municipales y privados, correspondiente a un total de 49 centros de educación inicial en la parroquia San Juan Bautista. Muestra estratificada para docentes. En el caso de los supervisores, por ser una población pequeña, no se va a tomar una muestra, sino se va a tomar la población completa. Sin embargo, en el caso de los docentes, la muestra es algo amplia, por lo que se divide la población en estratos y se selecciona una muestra para cada estrato, aumentando así la precisión de la muestra. Así quedaría, según la lámina y luego de los cálculos, quedaría distribuidos en 67 sujetos entre todos los estratos. Por otra parte, se tiene el diseño de la investigación. La técnica usada fue la encuesta, donde los 72 docentes del estudio, 67 de la muestra estratificada y los 5 supervisores responden por escrito un cuestionario de 36 preguntas con respuestas cerradas, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Es decir, tienen 5 alternativas fijas que suministran información alusiva a sus opiniones y juicios, concluyendo así el capítulo 3. Continuamos con el capítulo 4, análisis de resultados. Tenemos 2 variables. La primera, funciones de la supervisión educativa. Su primera dimensión de esta variable son las competencias gerenciales a través de las funciones administrativas. Si se observan ambas tablas en la lámina, los resultados arrojados demuestran que, de acuerdo a las opiniones de los docentes, los supervisores no realizan eficazmente las funciones administrativas, debido a que los resultados oscilan entre algunas veces y nunca. Por su parte, los supervisores manifiestan que siempre o casi siempre realizan la supervisión, lo que lleva a establecer que existe una problemática en la perspectiva de observación de estas funciones. En la misma variable, pero en otra dimensión denominada procesos aptitudinales en el acompañamiento pedagógico, se observa que los supervisores consideran que sí tienen presentes los procesos aptitudinales en el acompañamiento que hacen a las instituciones. Sin embargo, de acuerdo a los docentes, los supervisores no presentan procesos aptitudinales eficientes, aunque en el caso del liderazgo, comunicación y motivación existe un porcentaje, aunque mínimo, de que de alguna manera algunos docentes sienten que los supervisores poseen estas aptitudes, de manera que se puede dar la búsqueda de esta oportunidad para fomentar y fortalecer situaciones que incidan en
productividad de la gestión educativa. En una nueva variable, desempeño de la labor docente y la dimensión perfil del docente, los docentes encuestados específicamente en relación a las competencias señalan que dominan el saber y el hacer, pero hay una pequeña desviación de acuerdo al ser. Los supervisores, por su parte, manifiestan tener dominio en su perfil en cuanto a competencias referidas al saber, hacer y el ser, por lo que ambos grupos de docentes manifiestan poseer aptitudes de manera que permitirá la búsqueda de nuevas estrategias. En la misma variable anterior y otra dimensión como lo es las habilidades, nuevamente se evidencia que los supervisores encuestados afirman poseer habilidades tanto técnicas, humanas y conceptuales. Por su parte, los docentes encuestados varían sus opiniones, se manifiestan más hacia lo conceptual, lo que podría convertirse en una fortaleza para la propuesta de estrategias a seguir en el fortalecimiento buscado. En la última dimensión evaluada, fortalecimiento de la gestión administrativa, se señala evidencia de la existencia de diferentes criterios acerca del coaching. Esto podría explicarse debido a que esta técnica es reciente en el campo educativo. Por ello, se refleja que aunque un porcentaje de los supervisores expresa aplicar siempre la técnica, la mayoría no. En tanto, en los docentes, al igual que en el caso de los supervisores, tampoco se tiene el uso de esta técnica. Llegamos a las conclusiones. Aplicando algunas competencias de la supervisión para el éxito de la labor pedagógica, se realizaron las interpretaciones sólidas de índole cuantitativas, fundamentadas en la información protocolar recogida. La interpretación de estos resultados dio sentido y ofreció explicación a la problemática planteada. Por tanto, teniendo en cuenta el marco teórico y el objetivo de nuestra investigación, los resultados avalan el diseño de esta estrategia que fortalezca las funciones del supervisor y su influencia en la labor pedagógica docente. Entender el coaching es sencillo, pues es un método que consiste en acompañar, instruir, entrenar a una persona o un grupo con el objetivo de conseguir metas objetivos. Para un exitoso papel dentro de la organización como coach, el que orienta y coachee a quien se orienta, es necesario que los niveles de gerencia se presenten jerarquizados y que los roles del supervisor, el director, los docentes y el personal en general se encuentren claramente definidos dentro de la institución. En el cumplimiento de las funciones del supervisor, estos deberán estar enmarcados en las cualidades básicas como la empatía, la motivación y comprensión hacia los demás, saber escuchar y comunicar, inspirar confianza en los demás, ser optimista, delegar funciones y desarrollar habilidades para enseñar el coaching, debido a que existe un momento en donde el coachee va a pasar a ser coach de otro grupo, examinando las alternativas que le permitirán elegir sus estrategias. En sus funciones como coach, el supervisor llegará a solucionar problemas en las instituciones demostrando el grado de compromiso y de competencia adquirido durante el proceso y los talleres a desarrollar. El supervisor, cuando ejerce sus funciones junto a la labor docente, reunirá condiciones personales, técnicas, académicas, lo cual le permitirá orientar, ayudar y asesorar a los planteles en un ambiente de armonía y motivación que tanto se anhela. Finalmente, el enfoque de la supervisión en su gestión administrativa requiere cambios profundos y transformación en busca de realizar la acción supervisora. Se debe siempre estar apoyado por los demás docentes, de forma tal que contribuya a mejorar el ser, el hacer y el saber en los diferentes ámbitos educativos, y así fomentar una educación de calidad y un ambiente de trabajo que estimule el sentido de pertenencia del equipo creativo, del equipo directivo, del equipo docente, así como de los supervisores de cada institución. Finalmente llegamos a las recomendaciones. Tanto los supervisores como los docentes en su mayoría desconocen qué es el coaching y que puede convertirse en la herramienta gerencial
más dinámica y poderosa para elevar el grado de rendimiento de la supervisión y por supuesto de la labor pedagógica. Para ello se presentan las siguientes recomendaciones. Una de ellas es realizar investigaciones sobre el coaching, las técnicas a usar, los métodos. Otra, aplicar el coaching como una integración de los procesos actitudinales. Luego de considerarse como coach, los docentes de las instituciones de la educación inicial deben participar en los cursos y talleres que se sugieren. Otra recomendación es que se debe hacer lectura de las normativas magisteriales, de las leyes inherentes a la profesión docente, del perfil del supervisor, director y docente, permitiendo ser objetivos y autoevaluar lo que se está obviando. Si los supervisores y los docentes de la actualidad requieren formar parte de la era milenio, ser reconocidos como innovadores, líderes, es necesario abrir sus mentes a nuevas propuestas y al coaching, ya que es una herramienta gerencial estratégica. Concluida la investigación y con la factibilidad de establecer lo planteado inicialmente, se presenta la propuesta. Como manuscrito, su principal función será específicamente comunicarle a supervisores y docentes estrategias para mejorar la supervisión y por tanto el funcionamiento de los centros de educación inicial. ¿Cómo se va a hacer y en qué tiempos? Se plasman en este sentido el objetivo principal de la propuesta y es el coaching como estrategia metodológica para la supervisión y la labor pedagógica del docente en centros de educación inicial. Seguimos entonces. La diapositiva presenta el blog, el coach en la educación inicial. Bajo la dirección señalada, la intención de esta estrategia es que en el blog aparezcan información directa del grupo interviniente, que facilite aún más la acción del coaching. Sin embargo, no se debe observar como una acción limitante para la investigación propia de cada participante, permitiendo incluso hacer aportes para ampliar la información adicional plasmada. También se mostrará los talleres y sus contenidos en la búsqueda de una motivación hacia lo que se va a realizar en los talleres. De igual forma, establecerá los compromisos a los que llegan tanto el coach como los coaches, dependiendo de cada situación planteada, fechas y horarios. Empezando con el contenido en sí, se inicia con los sustentos teóricos. Brindan el aporte documental necesario para ubicar los roles de cada participante. Así se obtiene el sustento teórico conceptual correspondiente a las gacetas oficiales sobre el reglamento del ejercicio de la profesión docente. También está el sustento teórico conceptual 2, se trata del currículo nacional bolivariano. El sustento conceptual 3 brinda información sobre la supervisión educativa en Venezuela en sí. Y el sustento teórico conceptual 4 se enuncian como los retos en la formación del docente de educación inicial. En esta lámina presentamos dos informes. El primero, estrategia de fortalecimiento coaching, donde se ofrece material didáctico que facilitará conocimientos previos de carácter obligatorio para asistir a los talleres propuestos. Y el otro es la carta o diagrama Gran planificador de proyectos, como apoyo también para la organización de las tareas y actividades a desarrollar en dichos talleres y en las jornadas en general. Se comienza así el primer taller. Estrategia grupal para el desarrollo de una supervisión y labor docente en beneficio de la institución educativa. Va a tener una duración de 4 horas presenciales y 4 horas en actividades para entregar a diferentes fechas. Este taller parte de la idea de conocer al coach y que él conozca realmente a su coach. Pero inicialmente se realiza un reconocimiento de manera grupal de los participantes. Esto permite al coach establecer grupos afines, así como distinguir fortalezas para unir junto a debilidades y ello nivele de cierto modo los subgrupos. Se realizarán evaluaciones cuantitativas y cualitativas del taller, pero sobre todo de aquello que amenazaría el buen término del taller y los siguientes talleres, apoyándose en las oportunidades que se puedan evidenciar dentro del grupo. Se debe tener presente que la estrategia del taller no es una imposición como tal,
no será una imposición para los participantes. Se debe aclarar que se permitirá observaciones, aportes, intercambio de ideas que ayudan a mejorar el taller y los talleres siguientes. En esta lámina se visualiza el taller. Aquí se anexa el taller en información y estrategias a seguir, así como tareas a desarrollar. Los mismos se encuentran en el blog para el pre o el post evento del taller. Se presenta un segundo taller, aprender a aprender desde la experiencia, la emoción y el coaching. Tiene una duración igual de 4 horas presenciales y 4 horas de actividades para ser entregadas a diferentes fechas. Este taller es indagatorio y permite visualizar el interés que se ha despertado en los participantes ante la nueva visión del coaching. De esta manera se presentará la historia, pioneros, la definición, vertientes, principios y el proceso en sí del coaching. Se realizarán 3 actividades intercaladas entre lo teórico y lo práctico. Todos los grupos realizarán las 3 actividades al mismo tiempo y las preguntas serán respondidas como actividad para entregar en fechas posteriores, de las cuales se deberán quedar de acuerdo el mismo día del taller. En las 4 horas de teoría y actividades, el coach debe establecer previo al taller el tiempo que le dedicará al uso y análisis de las diapositivas contenidas en el PowerPoint, denominado taller o Prexi apoyo de talleres, así como el tiempo para realizar las 3 actividades llamadas bienvenida, el árbol de los logros y llenar el vaso de agua. La socialización de los resultados de este último comprenderá el cierre del taller. Hay que tener presente que en los talleres se deben hacer descansos a fin de no agobiar a los participantes. Se aconseja mientras sucede el descanso hacer pequeños compartir del grupo, incorporar música bailable, de forma tal de aumentar los ánimos de los integrantes. Nuevamente en esta lámina se visualiza el PowerPoint que se dedicará para hacer el taller, en donde, como se explica, existen las tareas a desarrollar y la información necesaria. Tenemos entonces un tercer taller, denominado el Coaching para la Educación. Va a contar con 4 horas presenciales, 10 horas de actividades para entregar a diferentes fechas, 1 hora de forma individual a cada participante. En esta etapa de la propuesta, este taller presenta el modelo a seguir en el proceso de coaching de la institución educativa donde se desarrolle el docente. De modo tal que se presentarán metas, realidades actuales, estrategias y planes de acción. Se tiene una primera actividad que realizará el coach previo al taller y se trata de entrevistas que serán de carácter más privado entre el coach y cada uno de los coaches. La intención es que una vez ha ocurrido la interacción entre todos, el coach tenga más confianza con el coach y permita interactuar de manera fluida y expresar sus inquietudes y sus metas. De esta manera, el coach podrá establecer una realidad actual. Una segunda actividad se establecerá en un ambiente fuera de los habituales, en un compartir donde de forma abierta el coach socializará la realidad de los centros educativos participantes de acuerdo a la actividad anterior. Realizará entonces un bosquejo de todo el grupo en sí. De allí se motiva una participación abierta de los integrantes. Comentarios, anécdotas deben ser establecidos y respetado el tiempo de intervención de cada uno de los participantes, de manera que no se haga tan extenso las participaciones. Y de manera que todos sean incluidos de alguna forma y fluya la resolución de conflictos y el apoyo interinstitucional y extrainstitucional. Se deberá presentar en fechas preestablecidas por parte de los participantes al menos 2 estrategias para el alcance de las metas, no solo la que corresponda a su institución. Es libre también de proponer alguna que por experiencia sabe que puede funcionar a otra institución. Se incorporará el plan de acción de cada institución de acuerdo al consenso del centro educativo. Nuevamente, esta lámina muestra el PowerPoint que se utilizará
para realizar el taller que se explicó. Por último, un cuarto taller ya denominado Coaching y la Educación. Tiene una duración de 4 horas presenciales. Este último taller se apertura con una actividad grupal llamada Mi Historia, en la cual cada participante dibujará momentos de su vida. Posteriormente, cada miembro del grupo tomará al azar una historia y comenzará la narración, lo que describe para él los dibujos. Luego que termine el participante de quien se estaba narrando la historia, la confirma o aclara los detalles. Este mismo participante tomará la siguiente historia y así sucesivamente todas las historias serán contadas, lo que generará un ambiente emocional que les unirá para apoyo en las metas. Una segunda actividad es el cierre del taller, denominado Es Cuento o Chisme. Se colocan temas de toda especie en tarjetas y el participante 1 tomará la tarjeta y empezará con el cuento o chisme inventado sobre el tema. Así cada uno del grupo pasará. Esto motivará la comunicación abierta entre los participantes de una manera graciosa y fluida. Al final se entregarán certificados de participación a los integrantes, se consolidará un grupo firme, motivado y con ánimo en la coordinación de la supervisión. Igualmente en esta lámina se presenta cómo se visualiza el taller 4, con información y estrategias a seguir durante su desarrollo. Así concluye esta defensa, recordando que cada uno de los docentes y supervisores participantes son un pilar fundamental en la reconstrucción del país. Que la motivación para estas estrategias es precisamente alcanzar una educación de calidad y centros educativos de inicial que sienten esas bases firmes en esos niños en edad preescolar. Nuestra esperanza del futuro. Gracias.